porque si hubieran conocido estas cosas, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Si hubieran conocido quién estaba ahí frente a ellos, no lo hubieran crucificado. Pero como no lo conocieron, cometieron el error más grande toda su vida: a crucificar al Señor de la gloria y cargar con esa culpa, porque es terrible, hermanos. Pero bueno, entonces, hermano, lo espiritual es real. Si cuando Eliseo, usted habrá escuchado esa historia, dice que fue rodeado con ejércitos, ¿verdad?, que venían para apresarlo, porque el rey que lo mandó a apresar sospechaba que Eliseo era un espía. Entonces lo mandó a apresar y mandó ejércitos y rodearon el lugar donde estaba Eliseo. Y estando ahí el siervo de Eliseo, o el servidor de Eliseo, el que le servía a Eliseo, le dijo: padre, nos han rodeado. Y él estaba lleno de miedo porque decía: ejércitos de Asiria nos han rodeado. Y entonces dice: no tengas miedo. Y le pidió a Dios: ábrele los ojos. ¿Pero qué ojos? Espirituales. Le pidió a Dios: abre los ojos de este hombre para que vea que son más los que están con nosotros. Y dice que fueron abiertos sus ojos, y este hombre que vio ejércitos humanos alrededor, vio más ejércitos como carros de fuego alrededor de ellos que los estaban protegiendo. Si Dios nos permitiera a nosotros ahorita ver lo que se vería en lo espiritual, hermano, a lo mejor muchos les daba un infarto al corazón, ¿no? Y a veces le he dicho al Señor: yo quiero oír tu voz, pero luego lo pienso bien y digo: imagínense de noche aquí en el templo y de repente oír una voz. No, si me desmayo. Digo: sígueme hablando a mi espíritu, le digo así. Pero esa es una realidad, lo espiritual es una realidad, y la Biblia nos habla al respecto, hermano. Y nosotros debemos entenderlo. Bueno, los que están allá afuera sin conocimiento de Dios, entendemos bien que no solamente pues no tienen cómo contrarrestar, ¿verdad?, esto, porque incluso se dejan llevar hacia lo oculto. Y esa es una arma muy poderosa del enemigo. Y hay gente que ahorita está metida en hechicerías, en brujerías, en espiritismo, cosas que en la Biblia están prohibidas completamente. Están metidos en ese ocultismo, ¿verdad? Y lo llevan incluso hasta su casa. Es terrible cuando el cristiano, que debería de tener claro las cosas que son de Dios y las que no son de Dios, se deja engañar por el enemigo con cosas de ocultismo, hermanos, que son terribles, ¿no? Cristianos que ahí andan jugando la ouija y dices tú, como el hermano ahorita dijo: ora, ¿no? ¿Cómo cristianos que andan jugando la ouija? Pues qué ignorancia hay, ¿no? Porque realmente, hermanos, existe demonios detrás de todos esos juegos, que inocentemente, entre comillas, porque ignorantes no son, andan en eso, o tal vez sí lo son. Mire qué ignorancia, que si ahorita usted se pone a buscar en Amazon la ouija cristiana, la encuentra. ¿Sabe como cuánto cuesta? Creo que cuesta como 700 pesos. A ver, ¿quién tiene Amazon? Para que vea ahí, ahí búsquelo también. Habla de la ouija bíblica, que ahí te va a hablar la Biblia, pero como si fuera ouija. Se va a manifestar un ángel y te va. Es increíble, ¿no, hermanos? Es increíble lo que estamos viviendo. Pero dice la Biblia que la iglesia de Cristo, y más en este tiempo que ya son los últimos tiempos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar alerta, hermano, porque el enemigo te va a querer destruir de una, de otra o de otra manera. Estaba escuchando un autor, muy, muy buen autor, ahorita no tengo bien su nombre, pero habla de los 3 demonios que están atacando en esta era muy fuertemente nuestro mundo, nuestro sistema, y claramente se ven. Primero Dios, a ver si dentro de 8 días le puedo traer unos datos acerca de eso para que usted
realmente se dé cuenta que esa es una realidad. Uno de esos demonios que se está moviendo muy fuertemente, hermanos, son demonios que se están moviendo en la sexualidad. Y yo creo que eso es muy claro. Yo creo que lo vemos con tal evidencia, hermanos, que no podemos decir no. O sea, la sexualidad y todos los demonios que están detrás de todo eso están activos en este tiempo de una manera muy tremenda, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Efesios? Que es una... Bueno, vamos antes de Efesios, vamos a Mateo capítulo 12. Ahora la Biblia nos habla acerca de dos reinos. Mateo capítulo 12, hermanos. Verso 26, 12:26, a ver. Ni sé cómo se escribe Ouija, hermanos. Olvídelo, ya usted lo busca si quiere, pero no la vaya a comprar, hermano, eso es del enemigo. ¿De cuánto sale, Miguel? $29, pero en pesos no te lo dice ahí. ¿Cuánto? Mire, y ya la subieron. 700 pesos y está en 1000 y cacho, dice. 1386, sí. Hay 500, ahí hay otra más barata, dependiendo el material, dependiendo el ángel que quiera invocar. Imagínense, y el asunto es esto, lo grave no es eso, lo grave es que hay cristianos que la están comprando para consultar. Hija del Espíritu Santo. Es que son espíritus engañadores. Pero y hasta cierto punto hasta están blasfemando en contra de pues, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero le digo, lo terrible es eso, que hay cristianos que sí lo están haciendo, pero sin culpa, porque como ya es cristiano, ya es del Espíritu Santo, pues entonces son engañadores. Qué terrible, ¿no, hermanos? Mateo 12, ¿qué? 12:26. Dice así: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios, amén. Luego el verso 30 dice: por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, pero el asunto de todo el contexto de este pasaje, hermanos, habla acerca de dos reinos bien establecidos, que está el reino de Satanás y sus demonios, y está el reino de Dios, ¿verdad? Los dos reinos están en operación, solamente que el reino de Dios es más poderoso que el reino de Satanás. Y esto queda evidente en el momento en que Jesucristo echa fuera a los demonios y que sus discípulos también echaban fuera demonios. Y hasta este día los hijos de luz y los hijos del reino echamos fuera demonios. Y sus siervos siguen echando fuera demonios por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Claro que sí. El enemigo lo sabe y por eso Satanás se opone a que se hable de este tema. Se opone que se hable del tema porque sabe que la ignorancia del cristiano es mucho mejor para él. Y hablar del tema de la operación del mundo espiritual
pues queda expuesto que él está derrotado. Queda en evidencia que el reino de Dios es más poderoso y que si el cristiano entendiera, ¿verdad?, qué autoridad y qué poder tiene, entonces otra cosa sería para él. Pero ¿qué prefiere el enemigo? Mejor que no se hable de ese tema. Que crean que eso es puro cuento, ¿verdad? Que crean que soy el chanclas y hasta ahí. Y que se rían. Y que se rían y todo eso. Está bien, hasta ahí está bien. Pero tenemos, hermano, que saber más acerca de esto y que el enemigo está trabajando de muchas maneras y nosotros tenemos que estar atentos, conscientes. Amén. En Efesios 6:12, ahora sí, en Efesios 6:12 nos dice claramente que esta es la batalla del cristiano. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Otra versión no dice porque no tenemos lucha, sino simplemente dice porque nuestra lucha. ¿Verdad? Aquí dice porque no tenemos lucha, incluso algunos le han puesto una coma ahí, ¿no? Porque no tenemos lucha y hasta ahí le deja. ¿Ah? Pero hermano, tú debes estar consciente de que tenemos lucha, como esa versión de las Américas dice, porque nuestra lucha no es contra, y no dice contra carne y sangre, sino no es contra personas con cuerpo. Y es que es bien importante, hermanos, entender en las traducciones, ¿verdad?, cuando encontramos algo que nos ayude un poquito más para estar más conscientes, porque los espíritus son personas, no físicas, me refiero, son espirituales. Es como Dios es un ser personal, ¿sí me entiende? O sea, y entender eso, hermano, que ellos piensan, que ellos sienten, que ellos tienen voluntad, que ellos, hermano, también generan ideas, que también tienen formas de engañar, de hacer las cosas, pues no vamos a estar tan atentos a enfrentarlo. Si solamente creo que es una fuerza del mal, ¿no? Como la de la guerra de las galaxias, ¿no? La fuerza te acompañe o esas cosas. No es una fuerza el enemigo solamente, sino son personas, como dice esta versión, porque nuestra lucha, dice, no es contra personas con cuerpo. Pero menciona, en vez de decir espíritus, menciona personas. No son personas con cuerpo, son personas sin. Tú eres una persona con. Sí, así es. ¿Sí? Unos con un cuerpo más robusto que otros, pero al final con cuerpo. ¿Ah? Entonces, y este cuerpo, tarde que temprano, se va a desgastar porque está condenado a desaparecer, ¿verdad? Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Porque polvo eres y al polvo volverás, o en su defecto, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, esos cuerpos serán transformados. Gloria a Dios. En vez de polvo, yo prefiero ese texto. Yo me voy al Nuevo Testamento. Nos vamos con el Señor, ¿verdad? Pero está condenado, pero al final este cuerpo va a quedar. ¿Y qué es lo que va a permanecer? El espíritu del hombre, el alma, esa persona sin cuerpo. Así se veía Pablo, dice, cuando yo vaya con el Señor voy a andar sin cuerpo, pero el Señor después me va a dar un cuerpo glorioso. ¿Ah? Y no voy a estar desnudo, o sea, como un alma o un espíritu sin cuerpo. Así Pablo lo veía, como un espíritu desnudo, sino que el Señor me va a vestir con un cuerpo nuevo, a la imagen de Dios. Bueno, los espíritus inmundos son personas sin cuerpo. Y si tú vas a atacar a alguien, bueno, que nosotros no debemos atacar a nadie, hermano. Pero si tuviésemos enemigos o fuésemos soldados, tendríamos que ser capaces de tener estrategia. ¿Sí o no, hermano? De que tus emociones estén controladas, porque si no te controlas tus emociones en una guerra, vas a creerte Rambo y te van a dar en la torre, hermano. Hay que hacerlo con sabiduría. El enemigo ataca así.
ataca con sabiduría. Ahora, la lucha no es con pistolas y rifles. Fíjese que cuando menciona aquí, porque nuestra lucha, la palabra lucha es la que se ocupa en este término de batalla cuerpo a cuerpo o de manera muy cercana. Los demonios no te están echando sus dardos desde el cerro de acá, desde la cueva del diablo. Dice, ahí le voy a dar a la hermana Celia ahorita. No. Ellos te susurran aquí. A veces los tienes tan cerca que los oyes más que al Espíritu Santo. Qué triste es eso. Pero ellos están muy cerca. A lo mejor tienes uno ahí volándote al lado, hermano, que te está diciendo, ala rorro niño, ala rorro ya, y tú, espántate ese demonio, hermano, que te quiere dormir, ¿no? Te dice, hace calor, no has descansado, y te está durmiendo. Es que el enemigo es así, hermano, es astuto, de verdad. Y él no va a utilizar, no siempre utiliza la fuerza. Él es el maestro del engaño. El maestro del engaño. Y bueno, es un estudio muy profundo hablar de esto, pero en Efesios aquí ya nos está diciendo muchas cosas. Es cercano, es una persona y está organizado, porque dice principados, potestades, gobernadores y huestes. Menciona 4 jerarquías o 4 niveles y maneras de organizarse. Primero están los principados, después están las potestades, después están los gobernadores y están también las huestes, ¿verdad? Están las huestes, ahí está. Es importante señalar que el reino de Satanás no es un desorden. Es un reino sumamente organizado y Satanás no se puede llevar el mérito de eso. ¿Por qué? Porque él era parte del reino de Dios. Satanás era de Dios. Dios lo creó. Él precisamente era un principado. Satanás estaba en el rango más alto, el de los principados. Y entonces el hermano se engañó, ¿verdad?, a muchos ángeles y se trajo la forma de la organización celestial, se la trajo para acá. O sea, él no lo creó, simplemente lo copió, porque él es un imitador. Porque nuestro Dios también está organizado, hermanos. Ahí están los serafines, están los querubines, están los arcángeles y están los ángeles. ¿Cuántas son? 4. ¿Y cuántas tiene el enemigo? 4. Dígame si no quiere copiar el asunto. ¿Ya? Entonces el enemigo primero que tiene principados, gobernadores y huestes. Y en el reino de los cielos están serafines, los que, ya está, serafines, querubines, arcángeles y ángeles, ¿vale? Ahí están, ¿sí? Y otros seres, porque hay otros seres también, hermanos, pero estos son los principales en cuanto al orden y en cuanto a su función. Y los tenemos ahí. Entonces no es tan descabellado el asunto de decir, ay, Satanás está bien organizado porque él así lo organizó. No, simplemente él lo trajo, pero sí hay que señalar que tienen un sistema y que ellos están trabajando y están operando conforme al modelo que aprendieron en el cielo, pero pues en contra del reino de Dios. Satanás entonces no es un tonto, es un ser muy astuto, poderoso y malvado. ¿Cómo es Satanás? Astuto, poderoso y malvado. Eso es. Principados, utiliza principados y luego después del principado, ¿qué decíamos que era, hermano? Potestades. Fíjese que esas palabras, hermano, potestades y gobierno, y la otra era potestades y gobernadores. Estas dos palabras se
se llevan a un punto que ejercen dominio, tanto los gobernadores y las potestades ejercen dominio. Y esto es algo muy particular de Satanás, porque Satanás no busca dominar. Y donde hay dominio, hermanos, siempre hay una imposición. Y Dios no es así. Dios nunca impone. Dios nunca busca una dominación, para que me entienda. Satanás sí. Satanás incluso llega a poseer a las personas de tal manera que pierdan todo dominio para que él tenga el dominio. Y Dios nunca hace eso. A nadie del Señor lo quiere a la fuerza. Y si alguien te trajo a la fuerza, bueno, ese no fue Dios. Fue a lo mejor alguien que te quiere mucho y quiere que pues, conozcas del Señor, pero Dios no te quiere a la fuerza. Dios le tienes que rendir tu voluntad y entregarle tu corazón. No es a la fuerza, es si tú quieres, ¿verdad? Y si tú quieres, Él te recibe con los brazos abiertos y te ofrece estar del lado de su reino, del reino más poderoso. Muy bien. Entonces ahí estamos. Entonces, ¿qué les decía? Que a Satanás era un arcángel, en ese tiempo se le llamaba Lucero. Ay, Lucero, ¿dónde está Lucero? Pero así se llama. Así se llamaba Satanás, Lucero, o en otra versión también es Lucifer, pero es lo mismo, Lucero. Él tratando de imitar, ¿verdad?, al Lucero de la mañana, porque el Lucero de la mañana es Cristo. Pero bueno, bueno, en ese tiempo, cuando todavía era de Dios, era Lucero o Lucifer. Cuando él es desechado del reino, ya no se le conoce como Lucifer o Lucero, ahora se le conoce como Satanás. ¿Verdad? Así se le conoce. Y este ángel o arcángel, perdón, arcángel, era un arcángel. ¿Sabe lo que significa arcángel? Significa ángel que rige. Eso es lo que significa arcángel. ¿Qué significa arcángel? Ángel que rige. O sea, él ordenaba a otros ángeles. Es lo que quiere decir. Él ordenaba, él mandaba. Por esa razón, pues tiene esa idea. Veamos cómo sucedió. Ahí en Isaías 14, del 12 al 14, supone que no me tengo que tardar porque hoy tenemos cena, ¿verdad, hermanos? ¿Sí, verdad, hermanos? ¿Sugieres? Sí, estamos bien. ¿Sí, Ok, gloria a Dios. Sí, porque si no están preparados, a ver si me va. Pero no, los sugieres siempre están preparados. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos sugieres, porque sirven con todo su corazón y están al pendiente y me recuerdan. Gloria a Dios por los sugieres. ¿Ya están ahí? Isaías 14, 12 al 14. Ahí habla de la caída de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? ¿Cómo se llamaba? Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuisteis por tierra, dice. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ese fue su pecado. ¿Cuál fue el pecado? El pecado de la soberbia, del orgullo y lógico, pues de querer tener el poder por encima de Dios, ¿no? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En el Nuevo Testamento encontramos a uno que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Pero aquí uno que se niega y otro que dice, yo quiero ser como Dios. Entonces, ¿y quién fue ese? Pues Satanás. Y ya estudiaremos, yo creo posteriormente, hermanos, pues este primer paso que dio Satanás para volverse contra su Dios. Pero quisiera, para no alargarme demasiado, empezar a tratar una de sus estrategias. Me llama mucho la atención aquí en el verso 12 que habla, cortado fuisteis por tierra, tú que debilitabas a las
naciones. Y aquí es algo que yo encuentro que el enemigo trata de hacer, y lo que trata de hacer el enemigo es debilitar y encontrar un pueblo débil, porque si encuentra un pueblo débil, una persona descuidada, él tiene oportunidad para destruir y para hacer su obra. Es tremendo, hermanos. Yo no sé cómo te sientes hoy, si te sientes fuerte o te sientes débil. ¿Me ayudas a preguntarle al que tienes al lado? ¿Cómo te sientes hoy? Y si te dice, me siento bien cansado, yo te voy a decir, aguas, estás en riesgo. Porque el enemigo ataca en donde ve la debilidad, ahí ataca el enemigo. Alguien habló de esto, de esta estrategia de Satanás, ¿verdad? De atacar al débil como el espíritu de Amalek. ¿Han oído de Amalek? ¿Qué hizo Amalek? Bueno, me dijeron que sí, y luego no me dicen, sí lo conocemos, ¿cómo no va a estar muy...? Ahí en Éxodo capítulo 17, hermanos, verso 8 al 16, nos cuenta la historia de este pueblo Amalek. Amalek es nieto de Esaú. ¿Sí sabe quién es Esaú? ¿Quién es? ¿Hijo de quién? De Isaac. ¿Hermano de quién? De Jacob. ¿Sí? De ahí vienen los amalecitas, o en este caso Amalek, este pueblo de Amalek, de ahí viene. Era un pueblo, pues no tanto así que ya se haya establecido, era más que nada nómada, pero al final de cuentas sí tenía una región donde la mayoría de las veces ahí estaba pues andando, ¿no? Y fue la región en donde Israel tenía que pasar hacia la tierra prometida, que Dios le había prometido. Y estamos ahí en Éxodo 17 ya, 8. Dice así, entonces vino Amalek. Amalek aquí no es una persona, sino un pueblo, ¿vale? El pueblo de los amalecitas, que es el pueblo de su padre que se llamó Amalek, que se entiende, porque la Biblia así lo determina, que fue uno de los primeros, primeras naciones establecidas. Amalek es una de las primeras naciones. Balaam dice que era cabeza de naciones, Amalek. Pero bueno, solo estoy dando un poco del contexto de quién es Amalek. Amalek es un pueblo, pero dice, vino Amalek y peleó contra Israel. ¿En dónde? En Refidín. En Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo a Amalek, hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Y sabe por qué bajaba su mano? Porque se cansaba. Dice el 12, y las manos de Moisés, ¿qué? Esta misma palabra, cansaban, es la misma que se utiliza en Isaías cuando dice tú que debilitabas. Es la misma palabra, debilitabas, es la misma que se utiliza aquí para que se cansaba. O sea, Satanás ubica bien el cansancio, la debilidad, y es cuando más prevalece. ¿Cuándo prevalecía más Amalek? Cuando Moisés bajaba los brazos. ¿Por qué? Porque se cansaba. Cuando hay debilidad, cuando hay cansancio, prevalece entonces Amalek o el enemigo. Ojo con eso, ¿no? Y dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová
dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Cuándo atacó Amalek? ¿Dónde los atacó? Dice el pasaje, hermanos. En Refidim. ¿Y qué pasó en Refidim? Versículos anteriores nos dice qué pasó en Refidim. Está ahí en Éxodo 17, ¿verdad, hermanos? Fue cuando ya no tenían agua. ¿Sí o no? Ahí ya no tenían agua y Dios hizo salir agua de una roca para darle de beber a la nación de Israel. Y entonces, hermano, aquí vemos que la nación estaba débil, estaba cansada, estaba agotada. Y otro pasaje que se me pasó a notar, hermano, una disculpa, pero habla acerca de cómo en la debilidad, y si no, mejor ahorita sale, Amalek atacó a Israel. Lo atacó y atacó a la parte, a la retaguardia, a los que iban hasta atrás, y eran los más ancianos, eran los niños, eran los que no podían ir al paso de un joven, de una persona adulta. Entonces Amalek vio la oportunidad y dijo: es ahora cuando voy a ir sobre de ellos y destruirlos. Y atacó a la parte más débil. Y todo va rodeado de debilidad. Y vemos que cuando Moisés estaba con sus manos arriba, pues Israel prevalecía. Y cuando las bajaba, es decir, cuando se cansaba, prevalecía Amalek. Entonces la estrategia del enemigo es atacar a gente que está débil. Y yo no me voy a enfocar solamente a la debilidad espiritual, sino la debilidad integral, hermano. Porque si estás débil físicamente, espiritualmente, hermano, no vas a poder rendir como debes. Tal es así que lo podemos ver en un servicio normal. Cuando tú vienes cansado, está la palabra, tal vez una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra que te va a levantar, algo que Dios te iba a decir, y te agarra el sueño. ¿Por qué? Porque estás cansado, estás débil. No es lo mismo, y se lo digo desde aquí, subir a predicar y estar bajo este momento, hermanos, de exponer la palabra, cuando uno está cansado y cuando uno está bien al 100%. No es lo mismo. No es lo mismo. No tenemos la fuerza, no tenemos el ánimo. Entonces el enemigo sabe en qué momento atacar. En el momento de mayor vulnerabilidad, ten por seguro, hermano, que el enemigo lo buscará para atacarte. Siempre busca el momento más vulnerable. ¿Cuándo quiso destruir a Jesús? Cuando apenas había nacido, cuando todavía era un bebé, cuando todavía no podía ni siquiera hacer algo. Él dijo: este es el momento, y no despertó a Herodes para que fuera y lo matase. Y no por esta causa murieron tantos bebés entre 1 y 2 años. Murieron muchísimos. Dice: y no quiso ser consolada. Esta mujer habla de Raquel, porque le quitaron a sus hijos. Pero ¿por qué mató tantos niños Herodes? Porque quiso destruir a Jesús. Pero ¿quién estaba detrás? Estaba Satanás. Dice: si yo lo llego a matar ahorita, ya me libré. En el momento de mayor vulnerabilidad, cuando Jesús estaba en el desierto, en ayuno, ahí fue Satanás y ahí lo tentó y ahí lo atacó. Entonces debemos entender, hermano, la importancia de estar fuertes espiritualmente. Si te llamaran hoy a pelear una guerra, hermano, a todos los jóvenes y varones, ¿qué tal estarían? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Estamos fuertes? ¿Qué dirían? No, pues yo tengo diabetes, ¿no? De plano. Pero eso nos habla del descuido que a veces tenemos, hermano. Les decía que el doctor Marco, en la conferencia que nos dio allá a los varones en
esta competencia que se hizo, nos decía que los varones mueren más rápido que las mujeres. Por el estrés que les provocan sus esposas. No dijo por eso, no dijo por eso. No, porque, ¿sabe por qué? Dice que porque no se cuidan. Dice que la mujer se cuida más que el hombre. Que el hombre, al querer manifestar su hombría, su poder, su potencia, hace y deshace con su cuerpo, ¿no? Sí, y eso es una realidad. Desde que son jóvenes se dan cuenta, quieren impresionar a la chica y no hacen, suben la montaña, nadan en los ríos, atraviesan los mares. No les interesa nada, pierden sus trabajos, no me interesa, tú me importas, tú. Y entonces la estadística dice que los hombres son los que se mueren más rápido. No siempre es así, pero eso es lo que se dice, hermano. ¿Cómo ves al varón que tienes al lado? ¿Bien cuidado? Eso es cierto, hermanos, porque yo me he dado cuenta que hasta las hermanas se cuidan más y quieren cuidar a veces a sus esposos. Y le dice, mira, no tomes esto, come mejor esto. Y el esposo, no. Yo soy fuerte, yo soy hombre, yo. Debemos tener cuidado con esa actitud. Más bien debemos aprender a cuidarnos y ser buenos administradores o mayordomos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice que los 3 doctores, decía, ¿no? Los médicos o los 3 elementos que debemos tener a consideración para una buena salud. Es buena alimentación, buen descanso y ejercicio. Con esas 3. ¿Sí? ¿Qué debemos de tener? Y ejercicio. Ahí está, con eso. Hablando físicamente, espiritualmente, pues es mantenerte en comunión con Dios, porque dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús dijo, vengan a mí, los que estén cansados, trabajados, cargados. ¿Cuántos están así, hermanos? Ahí es donde estás vulnerable. El enemigo va a buscar la manera de atacar. Así como intentó atacar, nosotros como congregación y en todos los aspectos debemos buscar estar fuertes para el Señor. En la familia, en la congregación, en lo personal, debemos buscar estar fuertes para poder enfrentar lo que el enemigo pues va a hacer o que va a atacar. Eso es una realidad. Si decimos, no, el diablo ni me hace nada, pues será porque tú eres de los suyos, porque solamente así. Porque si no, el enemigo está atacando. Cuando David ya era viejo, el rey David de la Biblia ya era viejo. No, es que todos voltean a ver al hermano David, no se vale. Cuando el rey David ya era viejo, dice que quiso ir a pelear contra gigantes. O sea, yo entiendo que el que le dio la victoria fue Dios cuando mató a Goliat, ¿verdad? ¿Cómo mató a David a Goliat? No, con una espada, con la misma espada de Goliat, porque la piedra solamente lo noqueó y ya después fue corriendo, tomó la propia espada de Saúl y le rebanó la cabeza. Bueno, yo sé que esa batalla, esa victoria se la dio Dios y David estaba consciente, pero no era lo mismo a sus 17 años. ¿Cuántos tienen aquí 17?
Eso. Gadi, ¿tienes 17? Gadi, te vamos a enviar contra los Goliaths. No es lo mismo a sus 17 años que cuando ya tenía 60, 70 años. ¿Quién tiene aquí 60, de 60 a 70? Sin pena, sin vergüenza, hermano. La edad dorada, la edad de oro. No es lo mismo, hermanos. Y David dijo, pues el Señor va conmigo y todo. Sí, Dios estaba con él, pero él tenía que medir también que su cuerpo ya no era para esos trotes, como dicen, ¿no? Y ya lo iban a matar. Si usted lee, vamos a leerlo, esto está en 2 de Samuel 21:15. Dice así, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. ¿Y qué pasó con David? Otro cansado. Ahora, pero debemos entender por qué se cansó David. Porque ya no estaba como los 17 añitos cuando mató a Goliat. ¿Sí? Si ahorita yo le digo a Gadi, sube y baja hasta la azotea 5, 6 veces, las baja sin problemas. Bueno, eso espero, Gadi, ¿no? Pero si le digo al hermano Felipe, hermano, échese unas 3 bajas. Igual y ya no es lo mismo. Ya no. Ya no es lo mismo. Lo mismo pasó con David. Y cuando David, ¿qué pasó cuando David estaba peleando? Se cansó. Isbi Benob, o sea, otro gigante, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Llega una etapa en la vida que debemos entender que necesitamos ayuda. E hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Quién era la lámpara de Israel? La unción que estaba sobre David. ¿Qué era la lámpara? La unción que estaba sobre David. Porque David sin la unción es como nosotros sin el Espíritu Santo. No somos nada sin él. Entonces tenemos ahí, hermano, que David también se cansó. Entonces ahí está que yo les digo que algunos lo llaman como un espíritu, el espíritu de Amalek, porque es la manera en que el enemigo busca muchas veces atacar a la persona débil, a la familia débil, al varón débil, a la iglesia débil. No debemos darles espacio, debemos fortalecernos en el Señor. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 11, debe de ser. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan pelear contra estas huestes, contra estos principados, contra estos potestades, contra estos gobernadores que quieren dominarlos, que quieren destruirlos y que no están jugando. Iglesia, necesitamos estar fuertes. Dile al que está a tu lado, necesito que estés fuerte. Hermanos que predican, los necesitamos fuertes. Hermanos que dirigen la alabanza, los necesitamos fuertes. Hermanos sugieres, los necesitamos fuertes. Porque si estoy débil emocionalmente, pues cualquier cosa me va a ofender o cualquier cosa me va a enojar. Porque estoy muy sensible. ¿Necesitamos qué?
Estar fuertes. Eso. Ya, Mónica me dijo, pastor, lo necesitamos fuerte. Pues cuídenme, como aquí. ¿No cuidaron a David? ¿Qué le dijeron a David? Mira, contra gigantes, ya no, David. ¿Sí? Por eso tenemos a Gadiel. ¿No? Es que eso es lo que pasó. Bueno, hermanos. Otto también. Hay muchos jóvenes aquí. ¿Dónde están los jóvenes? Están cansados, creo. ¿Y por qué estás cansado? Lo que necesitamos es fuerza. Necesitamos pelear. Necesitamos arrebatar, necesitamos conquistar, necesitamos saltar muros en lo espiritual y tomar lo que el enemigo nos ha robado, ganar las almas para Cristo, sanar los enfermos, echar fuera demonios. Necesitamos fuerza. Necesitamos fortalecernos física, emocional, mental y espiritualmente, hermano. Lo necesitamos. Debemos cuidar entonces, hermano, porque el enemigo utiliza trampas. Te hace caer en el afán, te hace caer en la ansiedad, en la preocupación. Eso te debilita. ¿Qué nos decía el hermano Gustavo hace 8 días? Que cuando una persona está estresada, su sistema baja y la enfermedad llega. Pero cuando están alegres, cuando están contentos, cuando están en el gozo, sube y sanan. Qué tremendo, hermanos. Hasta físicamente nos damos cuenta que la debilidad te va a llevar a más y más enfermedad. Si una persona está enferma y no come, escuchaba a alguien que decía, si está enfermo pero come, no te preocupes, va a salir adelante. Preocúpate cuando está enfermo y no come, seguramente se va a morir. Porque cuando un enfermo deja de comer, se va para abajo muy rápido. ¿Por qué? Porque se debilita. Necesitamos fortalecernos, que no caigas en el afán, en la ansiedad. La ansiedad también te consume, hermanos. ¿Cuánta gente no anda preocupada? ¿Cuántos cristianos no andan preocupados? Y acuérdense que se preocupan la mayoría de las veces la gente se preocupa por cosas que nunca van a suceder. O que nunca sucedieron, pero ya les causó preocupación. Se va su hijo, no llega, tiene 5 minutos que no llega, no contesta su teléfono y tú dices, ya lo secuestraron, Dios mío. Márcale al grupo de Iglesia Plenitud que oren. No ha aparecido mi hijo, ya 10 minutos y le llamo y no me contesta, pastor, algo está pasando. Y luego ya llega el hijo. Gloria a Dios, dicen, ya el Señor me lo trajo. Es que no es así, hermano. Te preocupas por algo que no. Lo mismo es cuando sientes algún síntoma en tu cuerpo, ¿verdad? Es lo que nos decía, ¿no? También. Apenas me duele aquí, no, ya. Siento aquí, yo creo que es un tumor aquí. ¿No? Yo sé que hay unos más dramáticos que otros, pero otros caen en el trabajo frenético, todo es trabajo, y hay que trabajar, pues te vas a morir pronto, hermano. Esa es la ansiedad, ese es el trabajo. Todo debe tener su prioridad. Es que el trabajo es bendición de Dios, sí es bendición de Dios, pero cuando el trabajo te limita a tu comunión con Dios, te limita a tu convivencia familiar, te limita a tu servicio para el Señor, ese trabajo no es una bendición, ese trabajo no es de Dios. Porque en vez de que sea de bendición porque te está acercando más, porque estás buscando, porque te da tiempo, nada de eso, hermanos. Cuidado, ¿sí? Debemos cuidar, permanecer en el reposo de Dios. Dice que debemos entrar en su reposo, porque Él mismo reposó de toda su obra, porque en 6 días hizo Dios el cielo y la tierra y todo lo que hay, pero el séptimo lo santificó.
y reposó de su obra, y no porque él estuviera cansado, porque él no se cansa, pero ¿qué se entiende con el reposo de Dios? En que él, hermano, se sentó a contemplar su creación o se sentó, es un decir, ¿no? Contempló su creación y se dio cuenta que todo lo que había hecho era bueno. Era bueno, y cuando menciona la Biblia que reposó, me gusta mucho cómo se utiliza la idea, hermanos, es de que él colocó su presencia en todo lo creado. Y todo lo creado estaba lleno de la presencia de Dios. Todo era perfecto. Cuando tú descansas, hermano, y cuando tú entras en el reposo de Dios, eso es lo que quiere decir, que tú estás en su presencia. Y cuando tú estás en su presencia, hermano, tu vida entra en un reposo maravilloso. Trabajas y te sientes satisfecho. Comes y te sientes satisfecho. Estás en paz con tu familia, tú estás en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su presencia sobre todo lo que haces. Cuando confías en Él, pero cuando confías en tus propias fuerzas, trabajas y trabajas, trabajas y trabajas y nunca te alcanza y nunca estás contento y nunca estás feliz, siempre estás de malas, siempre estás cansado y así te vas a ir a la tumba, cansado. ¿Y de qué se murió? Pues yo creo que de cansancio. Debemos cuidar, descansar física, mental, emocional, espiritualmente. Debemos aprender a apoyarnos de otros, ¿verdad? Como aún Moisés en esa cumbre dice que se cansó. ¿Y quién le apoyó? Aarón y Hur. ¿Quién era Aarón? Su hermano. ¿Y quién era Hur? La tradición, porque la Biblia no lo dice, pero la tradición sugiere que Hur era su cuñado. Eso si no le ayudó su suegra, ahí no estaba, pero sí estaba Aarón y Hur. ¿Ya? No creo que ni se menciona la suegra de Moisés, ahorita pensándolo. Pero bueno, ahí estaba apoyándose, ¿verdad? Lo que decía, ¿no? Estaban ellos mismos, estaban cuidando a Moisés, lo que decía Mónica, ¿no? Lo queremos fuerte, pero yo le dije, pues cuídenme, porque ese cuidado es lo que debemos de tener. Vemos cómo había gente que le apoyaba, que le sostenía sus brazos para que prevaleciera y que Moisés no se cansara y que la batalla se completara. Ahora, Moisés sí era el que Dios había llamado, no es de que sea un supuesto Mesías o un superdotado. Los que son llamados somos iguales que los demás, hermanos. Yo soy igual que los demás, decía también Elías, Señor, yo no soy mejor que mis hermanos y eso yo lo entiendo. Es más, yo considero, hermano, que muchos de los que están aquí saben hacer las cosas y las sabrán hacer mucho mejor que yo y estoy consciente. Y a veces le he preguntado a Dios por qué yo estoy aquí, cuando hay gente que tiene mayor capacidad. ¿Por qué? Pues porque Dios sabe lo que hace. Tal vez por eso. Porque dice el libro del Nuevo Testamento que Dios vistió con más honor a los que más necesitaban. A los más carentes Dios los vistió con más honor porque lo necesitaban. Entonces digo, el Señor sí que necesitaba, sí que necesitaba. Y Dios nos rodea con personas capaces que pueden hacer las cosas, pero bueno, cada quien en el lugar que Dios le colocó. Con David, ¿qué decía? No se vaya a apagar la lámpara de Israel. No tanto era David, sino lo que reposaba sobre David, porque desde que David estaba pastoreando ovejas, hasta las ovejas estaban tranquilas. ¿Por qué? Porque sentían que Dios estaba ahí con David. Y luego Saúl, en el endemoniado, cuando David tocaba se daban cuenta que algo pasaba cuando tocaba. O sea, tocaba fulano, hasta tocaba sutanos, tocaba el que fuera, pero no, nada pasaba, pero tocaba David y había algo ahí. Se dieron cuenta que había algo, pero no era David, era lo que estaba sobre él. Por eso debemos cuidar nuestras autoridades, independientemente, hermanos, de lo que sean en cuestión de lugar. Un papá en un hogar es muy importante. Cuiden a sus papás, cuiden a sus esposos, hermanas, porque ellos son su cabeza.
Hijos, cuiden a su papá. Ustedes no tienen idea de la importancia de un padre en el hogar. Y más si el padre está buscando de Dios. Un papá es importante. Y cuando muere el papá, algo ya no es lo mismo. Cuiden a su papá. Que puede haber mejores papás, pues igual, como te digo, puede haber mejores pastores, pero Dios te dio ese. Cuídate. Si tienes ahí a un papá o tu esposo, dile, te voy a cuidar. Nada más déjate, dile, déjate cuidar. Cuiden, hermanos, cuiden a sus líderes que Dios puso. De verdad se los digo. No va a ser lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Dios pone en cada uno una gracia y algo especial. Y Dios determina un tiempo para cada uno. ¿Sí? Alguien puede decir, ¿y qué es Moisés? ¿Qué? ¿Por qué cuidarlo? Hay que cuidar a Josué, él estaba ahí en la batalla, hay que llevarle agua. No era el tiempo de Josué. Pero si Josué está haciendo más que el Moisés nada más está ahí levantando las manos. Lo único que hace, y hasta cansado. ¿No? ¿Qué hace el pastor? No me está orando ahí. Que hora en la mañana, que hora al mediodía, que hora en la noche, que hora en la madrugada. Nada más se la pasa haciendo eso. ¿No? Y los sugieres son los que deberían estar ahí, ¿no? Porque son los activos. Pero Dios sabe, hermano, y hay que cuidar el liderazgo. No porque sea una persona, le digo, súper especial, no. Hay mejores. Y a veces no lo hacemos porque nos desenfocamos. En vez de mirar lo que está sobre o lo que Dios hizo, el llamado que Dios hizo, ponemos nuestros ojos en la persona. Y si miramos la persona, es fácil, hermano, decepcionarnos. Porque como personas tenemos muchos errores. Yo tengo muchos errores, muchas carencias, muchas debilidades. Me voy a equivocar. Tenlo por seguro. Te lo digo para que no te decepciones. Dile que está a tu lado, el pastor alguna vez se va a equivocar. Es un ser humano y comete errores también. Un día se va a cansar y necesita a Aarón y a Hur. Va a necesitar a Aarones, va a necesitar a Hures, va a necesitar a Abisaís. Y necesitamos, porque queremos que lo que Dios ha puesto funcione hasta que Él diga. Y entonces se levantará otro. Y así será, porque Dios lo levanta, y si no, pues ya será que Dios vino. A mí me da tristeza ver, una de las cosas que más me da tristeza de la historia de la iglesia, al estudiar la historia de la iglesia, es cómo las grandes iglesias como Éfeso, que era una iglesia como la de Antioquía, esas grandes iglesias de ese tiempo, hermanos, ya no existen. Ya no existen. Es más, de esos lugares lo que prevalece son los musulmanes. Luego yo me pongo a pensar, ¿no? Todo lo que se hace y todo lo que se trabaja, pues uno busca que esto siga, ¿no? Pero ¿quién me dice a mí lo que viene? Solo Dios sabe. Pero lo único que permanece es el Señor. Él es permanente. Amén. Amén. Y mientras esté aquí, daremos lo mejor. Debemos apoyarnos, debemos hacer de Dios nuestro estandarte. Y con eso termino. Para poder prevalecer, ser fuertes y hacer lo que nos toca, haz de Dios tu estandarte. Dice que ahí llamaron ese lugar Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, ¿verdad? Es decir, Él es el que nos inspira.
Él es el que nos dirige. Un estandarte, eso es lo que significaba. Cuando un ejército conquistaba un territorio enemigo, ponía su estandarte en lugar del estandarte de esa nación, y eso significaba, ¿verdad? Aquí ha conquistado esta otra nación, aquí ha prevalecido esta otra nación. Cuando nosotros tomamos a Dios como nuestro estandarte, estamos diciendo: en mi vida el que va a prevalecer, el que va a mandar, el que va a hacer que las cosas funcionen es mi Dios. Moisés no estaba levantando un estandarte, Moisés estaba levantando, ¿qué levantaba Moisés? Una vara. ¿Y por qué la vara? Porque la vara representaba el método que Dios estaba usando para hacer grandes cosas. Él estaba elevando, la vara representaba los métodos, los principios que Dios le había dado a Moisés. Recuerda cuando Dios llamó a Moisés y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo: pues una vara. Pues con esa vara, échala. No era la vara, ¿quién era? Era Dios. Pero Dios le dijo: una vara. Y hubiera dicho Moisés: no, Señor, pero yo tengo algo mejor, mira, tengo esto, tengo aquello. Dijo Dios: lo que yo determine, eso es. Cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas, tú estás levantando a Dios como tu estandarte. No es que la vara tuviera poderes y de ellos saliera una pues sí, una emanación de fuerza que tumbaba a los amalecitas. Cuando la levantaba, entonces salía esas ondas supersónicas y tumbaban a los amalecitas. No, es echarle mucha magia. No era eso, hermanos. Era Dios. Era que lo estaban haciendo como Dios decía. Eso es lo que significaba. Esa misma vara es la que había pegado a la peña. Y cuando tocó con la peña, entonces salió agua. Es la misma vara, pero no es la vara, es Dios. Necesitamos elevar a Dios. Necesitamos que Dios sea el que esté arriba, y el enemigo no va a prevalecer. No va a prevalecer. Amalek prevaleció, no prevaleció y fue destruido. Ese pueblo ya no existe. Amalek fue destruido en el tiempo de Ezequías. El rey Ezequías fue el que destruyó por completo a los amalecitas, porque Dios ya lo había determinado. Porque ya tenía que haber desaparecido ese pueblo. ¿Sabe con quién? Con Saúl. Dios le dijo a Saúl: destruye a los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó al rey y lo mejor de Amalek, y ese pueblo no quedó destruido por un desobediente. ¿Saúl levantó a Dios como su estandarte? No, él hizo como él quiso, pero Dios está dispuesto a darle la victoria a aquellos que lo levantan como su estandarte. Y si Dios hoy te está diciendo: te quiero fuerte, ¿cómo te está cansando el enemigo, hermano? Medítalo un momento. ¿Cómo te está cansando el enemigo? ¿Te está metiendo mucho trabajo? O a lo mejor es lo contrario. Muchos se cansan de no hacer nada, de verdad. ¿Sabía que no hacer nada también cansa? ¿Te está metiendo mucho entretenimiento? ¿Cómo busca distraerte el enemigo? ¿Cómo busca debilitarte, ya sea espiritual, mental, emocional o físicamente? Hermano, yo te voy a decir algo: Dios te quiere fuerte. Los tiempos que vivimos nos están desafiando y vienen cosas que nos van a desafiar aún más. Necesitamos un pueblo fuerte, un pueblo que le diga a Dios: Señor, por ti voy a mantenerme en el equilibrio, voy a descansar en ti, voy a cuidar mi cuerpo, voy a cuidar mis emociones, voy a cuidar mi mente, porque tú me quieres entero, porque yo tengo que enfrentarme contra el enemigo. Él me quiere debilitar, Él me quiere ver cansado, Él me quiere ver así. Señor, pero hoy determino por ti, por tu reino, por tu nombre, porque tú lo mereces, que estaré fuerte para ti. Después hablaremos de otros métodos de que el enemigo ataca y está atacando a la iglesia. De momento, hermano, fortalécete en el Señor. Ponte de pie, hermano. Vamos a hacer una oración.